Gracias, Juan Carlos, por permitirme estar hoy acá compartiendo esta primera aproximación, quiero aclarar antes que nada, al urbanismo feminista, sobre todo porque estamos en el mes de marzo, que en materia de reivindicación de los derechos de las mujeres es muy significativo, así que bueno, muy contenta por estar entre ustedes compartiendo sobre urbanismo feminista por estas fechas. Muchísimas gracias. Bueno, es impactante el título, es un tema que quizás nos resulta poco familiar, sobre todo acá en la zona, así que para todas y todos aquellos que quieran interesarse sobre el tema, igualmente les anticipo que voy a estar compartiendo al respecto, así que vamos a ir de a poco y despacio y leyendo bastante, porque esto, si bien parece vocabulario de todos los días y demás, hay mucha doctrina, mucho trabajo de investigación de muchas académicas al respecto. Así que bueno, esa es la primera aclaración. Bueno, y vamos a arrancar con esta frase que me pareció muy adecuada para comenzar a hablar del tema, para entrarnos en el tema. Yo sabía que a Juan Carlos le iba a gustar muchísimo, que dice: la objetividad es el nombre que se le da en la sociedad patriarcal a la subjetividad masculina. Bueno, básicamente la intención es que la tengamos presente y que más adelante podamos volver sobre esta frase, porque cuando hablamos de urbanismo, sobre todo, estamos hablando de una ciencia, y cuando hablamos de ciencia, siempre hay como un corte objetivo, y en realidad un poco lo que nos interpela el urbanismo feminista es a esto, a repensarlo y poder cuestionar el diseño y el análisis de nuestras ciudades, básicamente. Bueno, la exposición sobre urbanismo feminista la organicé primero adentrándonos en conceptos afines, ¿sí? Luego abordando el espacio público y el privado. En tercer lugar, vamos a hablar de los objetivos que tiene el urbanismo feminista, cuáles son las finalidades del urbanismo feminista, las cualidades urbanas que dan respuesta a la vida cotidiana, ya van a saber a qué se refiere, y el urbanismo feminista como garante de derecho a la ciudad. Urbanismo feminista y objetivo de desarrollo sustentable, y vamos a hablar un poco de la normativa, el anclaje normativo local que le podemos dar a esto. Bien, cuando hablamos de urbanismo feminista, inmediatamente cuando me involucré con este tema y empecé a investigar y empecé a averiguar, me di cuenta que había mucha relación con otros conceptos que ya desde la carrera nos resultaban muy familiares, y ya los habíamos trabajado o abordado, que eran el urbanismo, el concepto de derecho urbanístico y el concepto de derecho a la ciudad. Quizás este último no lo hemos visto tan en profundidad, pero que tiene mucha relación con el tema que vamos a estar desarrollando. Bueno, el urbanismo, tal y como dice acá, es la disciplina o ciencia que estudia la organización y diseño de las ciudades. Siempre tengamos presente esta característica de ciencia, ¿no? Y de disciplina. ¿Qué es lo que le da un marco objetivo al urbanismo? Como que se ha instalado como una ciencia, o las ciudades han sido objeto de estudio desde una perspectiva, entre comillas, objetiva, ¿no? Eso quiero que quede muy presente para después retomarlo. Luego tenemos el derecho urbanístico, que también es un concepto que según de qué país estemos hablando va a tener diferentes acepciones. Aquí les compartí algunas, digamos, hay varias respuestas a
a la pregunta de qué es el derecho urbanístico. Puede ser derecho social e interdisciplinario, algunos dirán que es un derecho mixto y espacial, y especial, y otros dirán que forma parte directamente del derecho administrativo, ¿no? Que se subsume únicamente en lo que es el derecho público. ¿Y de qué hablamos cuando hablamos de derecho a la ciudad? Bueno, en principio pensarlo como un concepto que tiene que ver con los derechos colectivos. Es un derecho colectivo y es un derecho complejo, que tiene como eje principal la participación ciudadana, ¿no? Es el derecho a habitar, utilizar, ocupar, producir, transformar, gobernar y disfrutar de ciudades, pueblos y asentamientos urbanos. Bueno, como verán, hay una interrelación entre todos estos conceptos, por eso está bueno poder distinguirlos para después poder adentrarnos en lo que es el derecho, el urbanismo feminista en particular. Bueno, el urbanismo feminista no comienza como no tiene anclaje jurídico, inició en los años 60, más o menos, y tiene que ver con una mirada sobre los espacios en las ciudades que desde la perspectiva de género. En un primer momento se llamaba urbanismo con perspectiva de género, y esto ha ido mutando para finalmente llevar la denominación de urbanismo feminista. ¿Y cuál es la diferencia? Nos podemos preguntar. Que el urbanismo con perspectiva de género es una forma de interpretar, es una forma de mirar nuestras ciudades en clave de género. Sin embargo, el urbanismo feminista tiene dentro de sus objetivos la intención de intervenir en el territorio para poder hacer de nuestras ciudades ciudades igualitarias. ¿Cuál es la idea base de la que tenemos que partir? Hoy por hoy, el urbanismo, en líneas generales, que es el sistema patriarcal, digamos. Acá es válido hacerse la pregunta de quiénes son quienes diseñan nuestras ciudades y para quiénes están diseñadas. Entonces, en estas preguntas que interpelan al pensar qué tan objetivo es este derecho urbanístico, cabe, digamos, respuestas, y esas respuestas están dadas desde el urbanismo feminista. Si uno se pone a pensar en el día a día, las ciudades están diseñadas en torno a lo que les comentaba recién, es un sistema patriarcal. ¿Y de qué se trata este sistema patriarcal? Bueno, bien, básicamente en las ciudades este sistema se va a trasladar en varios puntos. Los principales son la división sexual del trabajo, y esto es principal que lo tengamos en cuenta para luego poder analizar de qué se trata la distribución de los espacios en nuestras ciudades. Y por otra parte, el binarismo hombre y mujer, digamos, entender que solamente hay dos formas de existir, que son hombre-mujer, y que todas aquellas personas que estén por fuera de esta dualidad van a ser extrañas y por lo tanto empiezan a sentir lo que son las desigualdades y, en el peor de casos, violencias. Y por otra parte, retomando esto del binarismo hombre-mujer, también nos damos cuenta que las ciudades actualmente responden a una división del espacio que tiene que ver con lo público y con lo privado. Y entiéndase público y privado, el espacio público allí donde se desempeñan todas las tareas productivas, y entiéndase el espacio privado como aquel espacio en el que se llevan adelante las tareas reproductivas. ¿Cuáles son las tareas reproductivas? Las tareas reproductivas son aquellas del orden del cuidado, ¿no? Del acompañamiento y todo lo que hace el mantenimiento del hogar y la subsistencia. Bien.
¿Por qué es importante empezar a pensar nuestras ciudades desde un lugar o desde una óptica crítica y en torno, digamos, a el feminismo? Si vamos a los últimos datos que nos otorgó el censo, que fue allá por el 2010, hoy en día debe estar mucho más acrecentada este número, el 47% de la población en Argentina vive en en los 10 centros urbanos más grandes del país. ¿Esto qué nos demuestra? Que las ciudades son territorios de concentración y son espacios en donde se va a generar, digamos, como en todos los espacios, jerarquías y desigualdades, pero que se ven profundamente ligadas y transversalizadas por esta cantidad de gente que habita en cada uno de estos lugares, 10 lugares urbanos de los que estamos conversando. Bien, y acá volvemos. Dada esta concentración de personas que existen en los asentamientos urbanos, que según la ONU, más del 50% de la población vive en las ciudades, y que por eso también es necesario empezar a pensar en objetivos de desarrollo sustentable que también puedan lograr mermar o alivianar todo lo que significan estas consecuencias, ¿no? Bueno, en este caso, lo que plantea el feminismo, el urbanismo feminista es, bueno, pensando en estos centros centros urbanos con esta cantidad de gente asentada, hoy por hoy, 50% de la población son mujeres, y que seguramente en esos centros urbanos que están diseñados, atravesados, pensados y construidos desde un pensamiento patriarcal, digamos, que para sostener justamente un sistema que produce y se reproduce, es importante pensar en términos de perspectiva de género, y en ese sentido poder intervenir en el territorio. Bien. Volvemos a esta importantísima dicotomía de espacio público y privado. A lo largo de la historia, con origen en la división sexual del trabajo, que se profundiza luego de la Revolución Industrial, las mujeres han sido relegadas a las tareas de cuidado y los hombres han sido relegados a las tareas productivas de bienes y servicios. Es por eso que el diseño de las ciudades ha acompañado, incluso el urbanismo como ciencia, ha tenido auge luego de la revolución industrial, porque la gente comenzó a acercarse a las grandes urbes, y de allí que fue necesario empezar a pensar en un diseño en las ciudades. Esta dicotomía de los espacios públicos y privados también tiene que ver con lo que les venía diciendo, la división sexual del trabajo. La división sexual del trabajo, que volvemos a decir, se trata de que las mujeres tienen que estar en el espacio privado, cuidando de sus hijos, sostén de la familia, y los hombres, como proveedores, tienen que estar desarrollando actividades en la industria, en la producción de bienes y servicios. Y esto genera también, de alguna manera, una masculinización del espacio público y la mujer en espacios privados. ¿Y cuál sería la consecuencia más clara en todo esto de la dicotomía de los espacios? Bueno, bien, esto que parece tan sencillo y que parece tan liviano como la separación de los espacios, es sostenido y reproducido por los sistemas de socialización, que son los que vienen a perpetuar esta dicotomía.
¿no? Es decir, el hombre tiene que estar fuera de la casa, como proveedor, haciendo tareas de fuerza, obteniendo una remuneración por ello, y esto es muy importante, obteniendo una remuneración por ello, y las mujeres en los hogares desarrollando tareas de cuidado, con jornadas ilimitadas y sin percibir remuneración, contraprestación a cambio. ¿Y cómo se sostienen esta dicotomía entre lo público y lo privado? Bueno, como decía, los sistemas de socialización, la televisión, medios masivos de comunicación, pero ojo, también la familia y la educación formal y no formal. Acá yo grafiqué a través del juego, ¿sí? Unos niños jugando a la pelota, porque la escuela, incluso en espacios de recreación, y cómo están construidos sus patios y lugares digamos, de interrelación desde lo social entre los niños, niñas y adolescentes, también están marcando, digamos, roles, están estableciendo quién tiene que desarrollar tal actividad y quién no. Las mujeres juegan al vóley, los hombres juegan al fútbol, es decir, hasta en los más mínimos ya nos están diciendo, digamos, cuál es el rol o estereotipo que como hombres o mujeres debemos cumplir. Bien, les decía que después de la Revolución Industrial hubo ahí un quiebre y en el diseño de las ciudades pudimos ver esta división de los espacios. Pero bueno, uno podría decir, actualmente las mujeres están perfectamente inmersas en lo que es el mundo laboral de carácter formal, no hay ningún problema. Sin embargo, esta situación lo que hace es profundizar las vulnerabilidades. ¿Por qué? Porque las mujeres están expuestas a jornadas de hasta tres veces más que los hombres, y muchas de esas actividades son sin contraprestación y son del orden de los cuidados. Esto genera que ya no va a ser el hombre el que se traslada a su lugar de trabajo y vuelve a la casa, sino que además esto de salir a trabajar implica salir a trabajar, tener que pasar a comprar, y todo eso en una ciudad se convierte, donde quedan puntos totalmente alejados o no está comprendida esta perspectiva de género, genera un día a día desigual en caso de ser varón o mujer, y incluso a las diversidades y integrantes del colectivo LGBTIQ+. En definitiva, ¿qué dice el urbanismo feminista? Hay que cambiar la ciudad para cambiarlo todo. Esa es la base en la que se sustentan. La ciudad modificada desde una perspectiva de género para poder lograr la tan pretendida igualdad entre todos y todos. Y acá, ya un poquito más clara, bastando la cosa, acá ya tenemos cuáles son entonces, en virtud de lo que venimos conversando, que venimos hablando, que son los objetivos del urbanismo feminista. ¿Cuáles son los objetivos entonces? Ya dijimos que había una mirada distinta por sobre la ciudad, así tal y cual como está planteada en términos generales, con esta diferenciación entre el espacio público y el privado, y fíjense cómo en las grandes ciudades, incluso esta diferencia de espacios está bien delimitada a través de la mirada social. Por ejemplo, ¿a qué se le relaciona una mujer caminando de noche sola en una ciudad?
eso significa inmediatamente peligro, digamos, ¿no? Peligro de ser perseguidas, figurarse la muerte día a día, porque es lo que pasa, mandar ubicación en tiempo real para decir que ya llegaste, ni que hablar de tomar, digamos, los medios de transporte públicos. Es un día a día que está atravesado por esta diferencia de espacio por un lado, y por, además por la nocturnidad y lo diurno, en definitiva. No significa lo mismo para una mujer caminar sola de noche que para un hombre caminar solo de noche. Es decir, es clara la diferencia, y no es a los fines de la victimización, el paralelismo que estoy estableciendo, sino para poner de manifiesto, digamos, cuáles son las diferencias y por qué estamos hablando de desigualdades en torno al espacio, ¿no? Es un poco para poder aclarar de qué se trata esto y por qué algo tan alejado podría parecer, como pensar los espacios públicos masculinizados y los espacios privados feminizados, termina afectando en el día a día de las personas, ¿no? Bien, entonces, ¿cuáles eran los objetivos del urbanismo feminista? La ruptura de esta dicotomía público-privada y de esto que ya más o menos les venía comentando, que es poner la vida cotidiana como eje central del diseño de las ciudades. Yo cuando empecé a leer me parecía como algo que era una podría pensar que es muy obvio. Sin embargo, esto no es así. ¿Y por qué el urbanismo feminista dice, bueno, hay que romper con esta separación del espacio público y el privado y la connotación que todo esto trae? Porque por un lado, genera segregación en los espacios. Y por el otro, invisibiliza las tareas que no son productivas y que sin embargo se desarrollan en los espacios públicos. Es decir, que hoy por hoy, las tareas de cuidado incluso, no se desarrollan siempre en ámbitos privados. De hecho, las mujeres, previo a la revolución industrial, las tareas de cuidado siempre eran en espacios públicos y en comunidad. Porque antes no existía esto de yo tengo mi lavarropas en la casa, tengo todos los elementos para la higiene personal en mi casa, sino que se juntaban, lavaban la ropa en un espacio de socialización. A medida que va evolucionando todo eso, la mujer empezó a cortar ese espacio de socialización. Y miren que, fíjense que este espacio que antes de la revolución industrial era de público, donde las mujeres se encontraban trabajando, porque se encontraban desarrollando tareas de cuidado, no estaba vinculado al ocio. Sin embargo, en el espacio público, los hombres, siempre era el encuentro, significaba descanso, horario no laborable, ¿no? Como ahí también se marca un paralelismo que evidencia una desigualdad que no es de ahora, sino que viene hace muchísimos años. No veo nada de acá. Yo no sé si están escribiendo o no. Mensajes. Escribió Gabriela solamente una reflexión, por si querés la lea ahora o si no cuando termines. Bueno, sí. Bien. Entonces, ya entendiendo de qué se trata esta ruptura de dicotomía del espacio público y del privado, nos ponemos a desarrollar de qué se trata esto de la vida cotidiana como concepto. ¿De qué se trata? Ay, suspendí, compartir pantalla. Ahí está. Perfecto. Ah, bueno. Bien, el concepto de vida cotidiana como concepto central no es un invento caprichoso. Esto tiene anclaje en una construcción teórica de una autora italiana, ¿sí? Porque el urbanismo feminista tiene un montón de académicas y estudiosas del tema, entre ellas
una ingeniera italiana, que yo les voy a dejar toda la bibliografía en algún drive o algo, o que la suben a Pedco, que dice que el concepto de vida cotidiana es el conjunto de actividades que realizan las personas de manera rutinaria o eventual para la sostenibilidad de la vida. Algo muy básico, algo que tiene que ver con la subsistencia incluso, pero que sin embargo esta autora cuando empieza a pensar, bueno, pensemos en el día a día. Incluso alrededor de esta teoría se construyen, digamos, una tesis sobre los 10 ítems que se deben cumplir en las políticas públicas o tener en cuenta para poder cumplir con la dignidad humana, digamos, para estar a la altura de la dignidad humana y que las personas puedan ser cada vez más dignas a través de las políticas públicas, ¿no? Pero bueno, decía, con respecto a la vida cotidiana, algo tan sencillo como las tareas de supervivencia, el día a día, dónde voy, qué hago, dónde compro, voy a la escuela, voy a dejar a mis hijos, voy al trabajo, voy a ver a mi mamá que la tengo que cuidar, todo eso, esta autora dijo, la verdad es que la vida cotidiana, así como está hoy, tiene una estructura sexual que tiene que ver con esta diferenciación y desigualdad que se profundiza entre hombres y mujeres y personas del colectivo. Bueno, y dentro de esta vida cotidiana, ¿cuáles son las que denominan esferas de actividades que se complementan y que se relacionan entre sí en el día a día de las personas en una ciudad? Porque en definitiva es de lo que estamos hablando. Tenemos una esfera productiva, que ya a mayor abundamiento volvemos a insistir en que se trata de producción de bienes y servicios a cambio de una remuneración, y acá podemos también establecer que la mayoría de los casos es con horarios limitados, digamos, no es jornada 24/7, salvo algunas situaciones de explotación de personas con explotación laboral. Después tenemos la esfera reproductiva, que tiene que ver con, otra vez, las tareas de cuidado, de subsistencia, las compras, ¿no? Comprar, la farmacia, todo es sacar la basura, porque al sacar la basura vos estás transitando por espacio público. Todo eso son vivencias que se dan en las ciudades y que forman parte de la esfera reproductiva. Por más que sean reproductivas, se replican en espacios privados y públicos, porque cuando, sobre todo en las familias en las que hay niñas y niños y adolescentes, los espacios públicos muchas veces, y sobre todo en ciudades donde la mayoría de las personas viven en departamento, resultan un lugar donde estas tareas reproductivas también se llevan adelante. Eso por un lado. Después, la esfera propia, que tiene que ver con el desarrollo intelectual, personal propio, el tiempo y las aficiones, es decir, dedicarse a algún arte o ciencia que cada una le interese. Y luego tenemos la esfera política, que en palabras y en reflexión de Hannah Arendt, es la acción que sirve para fundamentación y conservación de la comunidad política. Estas 4 esferas son, intentan graficar cuáles son las actividades que en el día a día las personas realizan. Cabe aclarar también en este punto que digo personas, porque esto involucra a hombres y mujeres. Porque no es que el urbanismo feminista intenta hacer una ciudad que sea burbuja para las mujeres y que excluya a los hombres y todo ese imaginario que hay detrás de la idea, sino que tiende a hacer ciudades más igualitarias, comprendiendo también a los varones, ¿no? Y acá yo me detuve porque personalmente, la redistribución de tareas de cuidado es un tema que a mí me tiene muy comprometida,
les traje algunos datos para que pensemos en, bueno, tareas de cuidado. Yo en ningún momento dije que eran remuneradas, ¿no? Y en caso de ser remuneradas, casi siempre son mal pagas. Y en ese caso, habría que pensar cuál es el impacto de esas tareas en una economía, ¿no? El año pasado, luego la pandemia, desde el Ministerio de Economía de la Nación, en la Dirección de Género e Igualdad del Ministerio de Economía, que está a cargo de Mercedes de Alessandro, que hace un par de días nada más fue reconocida por la revista Time como una mujer referente, realizó un informe para poder poner en números cuál es el impacto de las tareas de cuidado en la economía nacional. Y estos son algunos números que me pareció importante compartírselos con ustedes. 9 de cada 10 mujeres en Argentina realizan tareas de cuidado. De 4 horas diarias son las que se invierten en las tareas de cuidado, sea limpiar, sea tener un hijo no a cargo, digamos, todo esto. El impacto del 23, el impacto que tienen estas tareas de cuidado en el PBI es de un 23% después de la pandemia. ¿Qué pasó en la pandemia? Todas y todos estuvimos en nuestra casa. Entonces la tarea de cuidado eran del 23%. Actividad, una de las actividades más importantes para la economía en Argentina, la tarea de cuidado. Sin embargo, estamos viendo en la parte de arriba que 9 de cada 10 mujeres son las que realizan estas tareas, ¿no? Acá ya también los números nos empiezan a hablar de cierta desigualdad. Bueno, y cuando pensamos, ¿qué significa o qué implicaría poner en el centro del diseño de las ciudades la vida cotidiana? Bueno, reconocer el valor social del trabajo no remunerado, promover el reparto equitativo de las tareas, reconocer que en las ciudades, esto que veníamos hablando, es muy difícil llevar adelante todas las tareas que tenemos que llevar adelante, y visibilizar estrategias de apoyo mutuo. Entonces, ¿cuál es la finalidad del urbanismo feminista? Poder, a través de intervenciones en la ciudad, poder llegar a tener ciudades cuidadoras y seguras para todos y para todas. ¿Y por qué cuidadoras? ¿Por qué decimos que cuidadoras? Porque necesitamos, para mejorar la calidad de vida de las ciudadanas y los ciudadanos, para poder incluso impactar de manera positiva en el cuidado del ambiente, para un montón de objetivos directos o indirectamente necesitamos ciudades cuidadoras y seguras. ¿Y seguras en qué sentido? Seguras, volvemos al concepto de la nocturnidad y demás, segura para las mujeres que cada vez que quieran salir a la calle de noche no tengan que tener miedo, segura para aquellas personas que se toman un transporte público y tienen miedo de que les pase algo, seguras porque... Y todo esto es en el marco de la ciudad, ¿no? En Buenos Aires, no sé mucho, en Ciudad Autónoma, ahora no me voy a acordar el apellido, pero es un caso que resonó muchísimo. A partir de las 10 de la noche, los colectivos empezaron a pasar, digamos, cada colectivo tiene su parada, pero sucedió un caso de que una chica se quiso tomar un colectivo en una parada que no era la línea que estaba pasando, y sin embargo puso la mano para que pare, el colectivo no paró y posteriormente fue abusada. Entonces, a raíz de eso, ahí en la garita, digamos, a raíz de eso, los horarios de los colectivos tuvieron un impacto en el sentido de que después de las 22 horas, los colectivos tienen la obligación de parar en cualquier parada. Esto es una intervención directa que tiene que ver con la organización de la ciudad y que impacta en la seguridad de las ciudadanas y los ciudadanos, ¿no? Esto, como lo dejo gráfico,
para que empecemos a por ahí detectar que no se trata, a veces, de pensar en grandes estructuras e intervenciones, sino que se trata de pensar de qué manera podemos intervenir para poder generar estas ciudades cuidadoras y cuidadoras en términos de poder maternar, paternar, redistribuir las tareas sin que por eso tener que pasar por un montón de exigencias, como es ir de un lugar al otro, tener un hospital a 50 cuadras, al menos pensar en salas de primeros auxilios, ¿no? Toda una serie de ejemplos que parecen muy básicos, pero tienen que ver con eso. Y fíjense cómo el urbanismo feminista nos permite pensar en que lo que nosotros dábamos como por sentado, realmente no es igualitario, ¿no? No es igualitario. Que suceda, que se naturalice, no quiere decir que a la hora de ser interpeladas las ciudades no empiecen a evidenciar fallas por todos lados, en términos de desigualdad. Bueno, y entonces, a partir de esto, el urbanismo feminista dice, bueno, las cualidades urbanas, es decir, ¿qué es lo que tiene que tener una ciudad para poder dar respuesta a la vida cotidiana? Son la proximidad, esto que decíamos, que cambia radicalmente el recorrido que se hace a diario, sobre todo en las familias con hijos, diversidad, representatividad, vitalidad, y a vitalidad se refiere a espacios verdes, y autonomía, es decir, yo acá les voy a traer un ejemplo claro, digamos, de cómo, por ejemplo, manejar un auto. Hoy por hoy pensamos en que todas las mujeres manejan, que todas las mujeres pueden acceder a un auto. Sin embargo, esto no es tan así. Entonces, miren que cómo la proximidad en la vida de un montón de mujeres podría potenciar la autonomía, ¿no? De no tener que estar subiéndose a un transporte urbano público, exponerse a andar a altas horas de la noche sola. No son pequeñas cosas. Yo grafico con pequeñas cosas porque en realidad el abordaje de las desigualdades también es muy profundo, pero opté por ejemplificar con estos pequeñas intervenciones como para que nos demos cuenta de qué viene este urbanismo feminista. Y en base a todo lo que veníamos diciendo de un sistema en el que las mujeres están relegadas al espacio privado, y que los hombres al espacio público, el espacio privado siempre relacionado con la falta de autonomía, con la abnegación, decir, bueno, me la banco. Incluso esta diferencia de espacios se traslada a las situaciones de violencia cuando sabemos que la vecina o el vecino está atravesando una situación de violencia, y no, pero es parte de la vida privada, es decir, no nos vamos a involucrar porque es parte de la vida privada. Entonces ahí hay un límite que tiene que ver con incluso lo espacial. Por más que en el barrio estén las casas pegadas y todo eso, ahí hay como un corte, ¿no? Y esto de feminizar esos espacios privados. Y por otro lado, masculinizar los espacios públicos. Y en lo público tenemos que lo público es el uso de la palabra, ¿no? El trabajo remunerado, la autonomía, siempre figurándonos estos espacios de esta manera. Entonces, pensándolo así, tenemos como reflexión que el urbanismo feminista, como esta mirada y como esta intervención en el territorio y en las ciudades,
no queda en esa simple intervención en la desigualdad, digamos, ¿no? Sino que además colabora con la concreción de los Objetivos de Desarrollo Sustentable de la Agenda 2030, especialmente el 5, el 8, el 10, el 11, que es de Ciudades Resilientes, el cuidado del medio ambiente, el derecho a la ciudad. Cuando hablábamos de derecho a la ciudad, nosotros decíamos, bueno, hay mucho énfasis puesto en el derecho a la ciudad, en lo que es la participación ciudadana. Pero en base a lo que venimos charlando y pensando, bueno, las mujeres con las tareas de cuidado, las esferas, las 4 esferas de las que venimos hablando, ¿en qué momento hay lugar para, o hay tiempo incluso? Porque esto es espacial, pero también es una cuestión de tiempo, ¿no? De distribución del tiempo y de valor del tiempo, de la vida de cada una de las ciudadanas y ciudadanos. ¿En qué momento esa ciudadana se da el tiempo de participar políticamente, de poder tener intervención directa en las decisiones que se toman en el barrio y demás? Entonces, de esta manera, pensando las ciudades desde el urbanismo feminista, hay un efecto de amplias repercusiones en diferentes aspectos, ¿no? Esto del medio ambiente yo creo que es crucial, porque además, fíjense, si nosotras y nosotros pensamos las ciudades desde el punto de vista de la proximidad, la autonomía y demás, fíjense cómo solamente la proximidad nos resolvería el tema de la circulación de autos, ¿no? La producción de todo el humo y demás. Es como que una cosa lleva a la otra. Entonces, bueno, creo que una conclusión muy importante es esa, ¿no? Decir, parece un hecho aislado, parece un pensamiento que está totalmente aislado, pero que evidencia que por ese camino se puede llegar a cumplir otros objetivos que tienen que ver con esto, ¿no? Avance hacia la ciudad libre de violencias y desigualdades. Fíjense ustedes cómo también esto de los espacios me pareció fantástico, cómo el espacio público también es habilitante de lo que denominamos acoso callejero, ¿no? Como que las mujeres salimos a la calle y somos sujetas muy susceptibles de recibir cualquier tipo de comentario. La mujer pública es una cosa y el hombre público es otra cosa. O sea, es notoria, digamos, la diferencia de punto de vista del término público en tratándose de un género o del otro, ¿no? El hombre público siempre es poderoso, sin embargo la mujer pública siempre está relacionada a esto, la mujer de la calle, quien ejerce la prostitución desde una manera, digamos, despectiva, como objeto de deseo, como hipersexualizada, ¿no? Cómo estas diferencias se manifiestan tan tajantemente y digamos, nada es tan sencillo como lo pensamos. Bueno, y respecto, yo les había empezado a hablar de que en cuanto al anclaje jurídico, no tenemos normativa que establezca, digamos, que le otorgue autonomía de estudio al urbanismo feminista. Sin embargo, yo consideré acá importante, yo soy de Neuquén, actualmente trabajo en la Municipalidad de Neuquén, en la Coordinación de Género e Igualdad, en mi trabajo de promoción y prevención de derechos de las mujeres, y acá les compartí algunos artículos para que puedan leer tanto de la Constitución provincial como de la Carta Orgánica Municipal, que quizás deslice algún acercamiento a lo que es el urbanismo feminista. Ahora bien, con respecto al derecho a la ciudad. En Neuquén
hace poquito se sancionó la ordenanza 14.057, que es el compendio del derecho de las mujeres. Aquí lo que se hace es hacer una recopilación de todas las ordenanzas que son transversales a la cuestión de género. Hay algunas que establecen puntos de asistencia, como es la creación de la casa, ¿no? Como es la creación de un 0800, como es el dictado de defensa personal para las mujeres, y también la capacitación, por otro lado, ¿se me escucha bien? Por otro lado, la capacitación obligatoria en género para los funcionarios municipales. Bueno, allí tenemos un montón de puntos que atraviesan a la cuestión de género y que interesan a las mujeres, que fueron vinculados en una ordenanza, y que lo único que podemos evidenciar como obra pública, digamos, o lo más próximo que tenemos dentro de ese compendio, es la creación de monolitos en homenaje a mujeres destacadas, y el monumento a la primera mujer canillita. O sea, imagínense, es algo que era bastante viejo. Y además, un registro de nombres femeninos de calle, porque eso también, fíjense, si nosotros nos paramos desde la perspectiva de género, podemos advertir que los nombres de las ciudades, el 95% es de hombres, ¿no? Es como, eso es muy fuerte también. Las mujeres somos casi el 50% de la población, y sin embargo todo tienen nombres de varones. Incluso, bueno, ahora que estoy ahí en la municipalidad, hemos empezado a comunicarnos con mujeres y demás de distintas áreas, distintos deportes, y cuesta muchísimo reconstruir historia, ¿no? Alrededor de cuándo fue la primera vez que llegó el fútbol femenino a la ciudad, porque están totalmente invisibilizadas esas situaciones. Y eso hace el derecho a la ciudad, y eso tiene que ver con el urbanismo feminista, ¿no? Pensado desde este lugar. Y también, y para cerrar, porque ya es un montón me parece, comentar que la intervención en el territorio puede darse a través de obra pública, como por ejemplo la creación de más creación de jardines maternales, sobre todo para las parejas homosexuales, heterosexuales, que son la mayoría, digamos, las familias construidas de esta forma. Y eso alivianaría las tareas de cuidado, ¿no? Y eso impactaría también en la dinámica de la ciudad. Puede ser de obra pública, puede ser de luminaria, puede ser a través de legislación, es decir, no hay una única vía para intervenir en la ciudad y que solamente sea porque automáticamente hablamos de ciudad y decimos obra pública. Todo es obra pública, no. Tiene que ver con una concepción más integral, y que incluso en ciudades como Ciudad Autónoma de Buenos Aires promueve la obra pública, inclusive, para que la lleven adelante empresas que dentro de su directorio tengan la mitad mujeres, paridad, por ejemplo. Entonces, pensarlo en estos términos, a cuestiones que creemos que son muy obvias o que están muy naturalizadas, nos invita a que, a partir de conocer el urbanismo feminista, podamos concebir la organización de nuestras ciudades de una manera un poco más crítica y de una manera un poco más, sí, crítica, digamos, más crítica y hacia un sentido un poquito más igualitario. Además, tener en cuenta que el género, digamos, es una de las tantas opresiones que se puede sufrir, ¿no? Hay una teoría que es de la transversalidad de las opresiones, que tiene que ver con, no es lo mismo ser mujer blanca, cis, joven, que ser mujer negra, humilde,
¿no? Tiene que ver con esto. Así que bueno, espero no haberlas ni haberlos aburrido, y hasta acá llegó mi exposición sobre el tema. ¿Seguís vos, Fernanda, escuchando las preguntas que tengan y organizando? No veo nada, chat. No, pero es que por escrito hay únicamente una reflexión de Gabriela, que no sé si te la quiere hacer ahora de viva voz, y después las personas, los chicos y las chicas que tengan inquietudes o reflexiones, que te la hagan y organizás vos la etapa esta de la clase. ¿Alguno quiere hacer una pregunta, manifestar alguna postura disidente, como que no, que quizás no esté de acuerdo, que le haya hecho ruido a algo? No hay problema, lo podemos compartir. ¿Yo puedo hablar? Sí, sí. ¿Cómo están? ¿Todo bien? Excelente la clase, me encantó. No, la verdad que excelente todo. Yo estoy de acuerdo con tu postura. Más que preguntas, son dos reflexiones que me hago. Primero que nada, la importancia de los municipios y cómo el federalismo se ve hasta en estos casos que parecen laterales. La importancia de una coparticipación que integre más a los municipios, ¿no? Para que se puedan manifestar en medidas cotidianas, ¿no? En lo que es la infraestructura y las demás cosas que has mencionado. Ese es el primer punto. El segundo punto que veo importante es que este tema es un tema también que tiene un gran trasfondo filosófico y sociológico, obviamente, de mucha discusión. Vos habías nombrado a Hannah Arendt, y me acordé de un libro que escribió fundamental, que es La condición humana. Y en La condición humana ella analiza el papel de la sociedad, que ahora se puede analizar el papel de la mujer, ¿no? Pero dice cómo a lo largo de los años, desde la antigüedad, la sociedad fue emigrando del espacio público al espacio, perdón, del espacio privado al espacio público. Por ejemplo, en el Estado griego eran unos pocos los que tenían el poder político, también en la República Romana, basta pensar en el Senado. Y la sociedad con la modernidad fue incidiendo más los medios de comunicación, las masas, cada vez se fue insertando más en el espacio público. Lo que sucede ahora, lo que veo que sucede ahora, acorde a tu exposición, es que ahora se da como un efecto rebote. De querer pasar e invadir constantemente el espacio público o la esfera pública, ahora se pasa de la esfera pública a buscar, no sé si invadir es la palabra correcta, sino a participar o hacer común el espacio privado. Entonces, creo que es relevante cómo, en este caso, el Estado, y sobre todo el Estado municipal, pasa a tener un papel más en la esfera privada, merecidamente, creo yo. Esto debería ser, obviamente, bien regulado, bien sancionado, respetando la Constitución, pero me llama la atención cómo, si bien todavía le falta mucho al espacio público en cuanto a la integración de la mujer, creo que ahora lo que tenemos que sentarnos, y no tenemos que olvidar, el espacio privado, ¿sí? Y por ahí, con las políticas públicas, empezar a intervenir un poco más. Entonces, incluso, Santi, perdón, sí, sí. Sí, en ese sentido te diría que ni siquiera el Estado va a tener que intervenir en los espacios privados, porque todas estas tareas, como dice la teoría del urbanismo feminista, digamos, se dan en espacios públicos. Entonces el Estado, desde los espacios públicos, y con intervención en los espacios públicos,
puede contribuir a esto, o sea, no es necesario. Podés promover la redistribución Sí. de tareas de cuidado desde los espacios públicos, o sea, incluso eso. Pero, ¿qué pasa? Tal y como están diseñadas las ciudades, está muy, muy conceptualizado el espacio privado con tareas de cuidado y, o sea, eso es lo que, por eso tendemos a pensar en esos términos, pero si uno se pone a hacer un recorrido en el día a día, se da cuenta de que no es tan así, Claro. ¿no? Sí. Incluso me olvidé de compartir que acá en Neuquén hubo una experiencia de una intervención de urbanismo feminista en los colegios. ¿Se acuerdan que yo les venía diciendo que los ámbitos de socialización primaria son los que tienden a reforzar estereotipos, roles de género, división sexual de las actividades? Y en este caso hubo intervención por parte de una empresa que se dedica al urbanismo feminista en los patios de los colegios, ¿no? Cómo desde ese lugar también se puede incidir, y primariamente porque es en las infancias, Claro. ¿no? Es Claro. como que es un espacio público ese, y también empieza a romper con esto de los roles de género y un montón de Claro. otras cuestiones que, aunque no nos Perfecto. demos cuenta, están en todo, Claro. ¿no? Perfecto. Y que el Perfecto. Estado después el Estado, incluso todas estas construcciones sociales, porque son construcciones sociales, las legitima. ¿Cómo las legitima? Ejemplo, delito sexual, ¿no? Mujer víctima de delito sexual, en la nocturnidad, ¿cuál es la teoría que predomina últimamente? Desahogo sexual. Eso es legitimar, ¿no? El Estado legitima. Es como a través de estas cuestiones. Perfecto. Perfecto. La justicia, sobre todo, mucho. Buenísimo. Espectacular. Rita Segato también habla de esto en los espacios públicos y privados, en la guerra contra... Claro, sí, Rita, la guerra contra las mujeres hay que leerlo. Hay que leerlo sin duda. Porque además es increíble cómo retomando esto del concepto de la mujer pública, digamos, como ella dice que los delitos contra las mujeres son delitos de poder, en definitiva, ¿no? Los cuerpos de las mujeres como objeto. Pero bueno, esa es otra profundidad que tiene que ver con otras cosas. Es transversal, pero que tiene... Sí, hay que leerlo ese libro. Todos y todas tienen que leerlo. Porque esto bien es importante resaltar. La perspectiva de género no es cosa de mujeres únicamente, ¿no? Esto, como veíamos, de la manera que impacta las desigualdades, afecta a las democracias, los sistemas republicanos, federales, o sea, es un ataque directo a las democracias, ¿no? Al Estado, a las democracias, a la participación política, el derecho a la ciudad. Sostener estos estereotipos genera eso. Juan Carlos, no me vas a decir nada, yo estoy esperando que me digas de todo. No, yo sí que te quiero decir muchas cosas, pero De no todo, quisiera, adelantarme a lo que digan los alumnos, pero aprovecho porque estaba haciendo un esfuerzo terrible para estar callado. Porque te veía en la cara. no, porque no sé cómo lo vivirán, porque es muy probable, la verdad, que los alumnos y las alumnas tal vez tengan más conocimiento más profundo, o más que yo, o prácticas culturales por ahí, y un poco más de teoría desarrollada que yo. Yo igual más adelante quiero comentarles y comentarte en particular, Fernanda, sobre una de las explicaciones más importantes que yo vi, pero sobre el espacio rural. Y la quiero contraponer a lo que vos hablabas del espacio urbano, pero más adelante. Pero la inquietud sincera que me queda ahora, ya la tenía desde antes que hablara Santiago, y él la profundicé a partir del diálogo que ustedes tuvieron. Esa división entre el espacio público y privado, que es definitoria entonces del ámbito urbano, se superaría, o sea, para evitar mantener un espacio que sería patriarcal, lo que se propone es la superación de esa división medio tajante entre espacio público y privado,
mediante la publicización de todos los espacios, entonces. Porque vos recién decías que las 4 esferas, esas que vos indicaste, todas pueden ser desarrolladas en la esfera pública. Todas no, que no es lineal, o sea, que no hay una división taxativa, a eso me refería, todas no. No, todas no. La gran mayoría capaz, pero todas no. Pero entonces de un modo No, u y otro, incluso el ocio, la recreación, eso puede ser en el orden de lo privado también, o sea, mi invitación es a pensar, digamos, a que no todo es lo que parece, que las tareas de cuidado son solamente en la casa y que eso, que está todo segmentado en ambos espacios. La salida no es la publicación de todo, digamos, no sé si es esa no es si ese era mi objetivo, digamos, sino en democratizar los espacios en las ciudades, ¿no? Democratizar desde el punto de vista igualitario, porque ¿de quién es la calle? Recién ahora, hace pocos años, podemos decir que, por ejemplo, el transporte público es conducido por mujeres, pero antes era una actividad netamente de varones, por ejemplo. Esa es la invitación y es lo que yo sentí que me interpelaba el urbanismo feminista, pensarlo en esos términos, ¿no? Pero si se entendió eso, la verdad que no. entendí yo. No, claro, no, pero por eso no tiene que ver con decir, bueno, todo está bajo las esferas del Estado. Incluso hice la aclaración de que no hay una sola forma de intervenir en la ciudad que tenga que ver con, por ejemplo, obra pública o legislación o el avance, sino que también hay actividades de promoción, ¿no? Que contribuyen con esto. Porque la tarea de sensibilización en género, tanto a varones como a mujeres, lo que en definitiva termina permitiendo es que este orden, digamos, patriarcal, como le llamamos y se llama, empieza a ser cuestionado. Entonces también es una intervención directa muy fuerte que no tiene que ver con meterse en la vida de las personas, privada, ¿no? Poder las tareas de cuidado, poder redistribuirlas, también. Pero eso vos lo promovés, no vas a decir te sanciono a vos porque no estás haciendo la leche a tu hijo. O sea, ahí lo llevo al extremo para que se interprete a lo que voy, sino que se puede promover con sensibilización. La ley Micaela, más allá de que muchos la cuestionan, es realmente un gran avance en términos de política pública. Por ejemplo. Hola, Fer. Hola, Gaby. Me escucha con rebote. Quería decirte que, bueno, muy buena la clase, y yo creo que lo que vos te referís no es a la publicidad del ámbito privado, sino Sí. a visibilizar las desigualdades estructurales entre ambos ámbitos, para hombres y mujeres, que incluso, que un poco desapuntada con la reflexión, también se ve en el mercado laboral. El año pasado hicimos un análisis en la Defensoría, yo trabajo en la Defensoría Federal, hicimos un análisis de los distintos organismos públicos de carácter federal, y vimos cómo los puestos, digamos, de decisión estaban ocupados por hombres, y cómo las mujeres estaban relegadas también a tareas de atención al público, administrativas, a todo lo otro que en definitiva hace que se sostenga el organismo, ¿no? Entonces creo que parte de la base de eso, no quiere decir que el Estado tenga que intervenir en lo privado, pero sí es importante dejar esta concepción que estudiábamos en Derecho Civil, de que el ámbito privado, la familia, era un espacio intocable, del que no había que meterse, del que no había que opinar, pues si no pasan cosas como Villa Langostura, en donde la sociedad no está preparada para intervenir. Y creo que de alguna manera no tiene que ver con si el Estado interviene o no, sino con la participación ciudadana, con empezar a concientizarnos todos de lo importante que es nuestra intervención individual y colectiva. Esos son. Sí, tal cual.
coincido en todo, Gaby. Es así. ¿Puedo replicar? Ahí, para que ahí dice Eliseo Gandini, a mí me hubiese gustado ver estadísticas masculinas sobre tareas de cuidado. Yo les voy a dejar el informe de Mercedes de Alessandro sobre tareas de cuidado. Así que ahí van a poder acceder a todos los datos. ¿Decías, Santi? No, que sí. Yo apuntaba a que por ahí no está mal igual, de todos modos, en la sociedad actual, que la esfera pública intervenga un poco más, así dicho directamente, que la esfera pública intervenga más en los espacios privados. Lo graficó mejor Gaby, pero lo que quería decir es que no como una crítica negativa, sino como, a ver, si el Estado ya bastante interviene en la sociedad contemporánea, el espacio público domina todo, los medios de comunicación dominan todo. Si es para una buena causa y para aportar igualdad, que intervengan también en lo que es esa temática. Eso nomás, me parece que está bueno. Sí, tal cual. Igual fíjate lo difícil que es hablar de igualdad y de género, que hoy por hoy hay una ley de educación integral, sexual integral. En la mayoría de los colegios no se puede llevar adelante porque hay resistencia por parte de los padres, por ejemplo, ¿no? Yo quiero que quede claro que cuando hablamos, porque es muy común escuchar de que, pero si no están tan mal las mujeres, ahora tienen un montón de derechos. ¿De qué se quejan? Les dimos la ley Micaela, les dimos un ministerio, les dimos, nunca vamos primero. Y después empezar a romper esos mitos de que está todo bien, de que las mujeres somos tratadas 50% de la población mundial. O sea, ¿cómo puede ser eso? Es sistema, ¿no? Yo quería hacer una intervención, me encantó tu charla, Fernanda, muy clara la exposición. Creo que a todos nos enseñaste otra perspectiva, yo por lo menos no lo había planteado así, pero a mí, quizás como una inquietud mía, me parece muy preocupante que en todo esto se invisibilice la cuestión de personas con dificultades motrices o personas con discapacidad o con quizás eso lo veo no más grave, pero muy grave, y también tendría que evaluar, bueno, esta exposición era sobre urbanismo feminista, pero me parece, a ver, sí, hablamos de darle más acceso a las personas con discapacidad, con dificultades motrices, pero si vos vas caminando por las calles, te das cuenta que no estamos preparados para personas que no ven, que no oyen, que andan en sillas de ruedas. Es casi imposible el acceso de personas que andan en sillas de ruedas o con bastones o con andadores. Las personas que no tienen, o sea, que pueden tener el acceso reducido de su cuerpo, o sea, la movilidad reducida, como andar en andador, es imposible en las calles de Neuquén. Y creo que en la mayoría de las ciudades pasa eso, personas que pueden movilizarse con andadores, con esas sillitas, o con bastones, que pueden, o sea, todavía moverse, ven vedada su posibilidad de movilizarse solos con autonomía por las calles de las ciudades, porque las ciudades no están preparadas, y eso me parece terrible. Quizás, sí, bueno, esta cuestión de géneros, sí, es un tema, pero me parece que hay un cierto, con todo esto, esta revolución y que está muy en boga esto del género, se está como dejando de lado apuntar a cuál es realmente las necesidades. O sea, no estoy poniendo en la balanza que una cosa sea más importante que la otra, pero me parece que está muy invisibilizado el tema de la discapacidad o de dificultades motrices o intelectuales. Es muy difícil esa situación, no sé qué abordaje hay hoy en día, pero si vos salís a las calles ves que es imposible transitar
para personas que podrían perfectamente con sus andadores andar. Y no pueden. A mí a veces, si voy distraída, probablemente me caiga en algún lado, me imagino personas que no pueden. Era esa mi apreciación. Sí, es cierto. Lo que decís que no están preparadas las ciudades para personas con discapacidad es una realidad. Y después por ahí varias cosas, es decir, que esto no es una competencia de desigualdades, digamos, ¿no? En primer lugar. Y después que el feminismo o la reivindicación por los derechos de las mujeres no es una moda, tiene años, años y años. A veces los contextos son más favorables, otras veces son menos favorables, y así estamos, se le han denominado olas. Hoy por hoy se dice que estamos frente a la cuarta ola del feminismo, ¿no? Pero es transversal, y cuando decimos transversal también están comprendidas las personas con discapacidad, ¿no? Este impacto indirecto que yo comentaba con respecto al urbanismo feminista tiene que ver con eso, porque además si vos te pones a pensar quiénes son las cuidadoras, ya está, o sea, si vos pensás quiénes están cuidando a esas personas, volvemos siempre a lo mismo. Entonces, eso por ahí que decir que no es excluyente, digamos. Y también es cierto que cuando se habla de género, hay como una ligación con la discapacidad, como si una lucha quitara a la otra, ¿no? Yo lo veo mucho, incluso con el lenguaje inclusivo. Hay mucho comentario respecto a que la inclusión, digamos, está dada con las personas con discapacidad, y que en la construcción del lenguaje inclusivo no tiene nada que ver con la inclusión. La inclusión es otra cosa. Sin embargo, yo del lugar donde trabajo es la Secretaría de Ciudadanía de la Municipalidad, y está la Subsecretaría de Discapacidad. Y hay personas con discapacidad trabajando, hipoacúsicos, o sea, súper inclusivo el espacio. Y ellas y ellos comentan que ven muy, muy insistentemente esto de que hay una reminiscencia a la discapacidad cuando se habla de género, como que hay una contradicción que no existe en realidad. De hecho, una de las chicas con discapacidad es feminista, o sea, es como que lo que quiero dejar en claro es que no es una cosa excluyente de la otra, ¿no? Que tiene que ver, mucho que ver. Y es cierto, lo de las ciudades, toda la razón, no, la accesibilidad cero, la verdad que cero. Recién ahora, por ejemplo, se está haciendo respetar un cupo para viviendas, por ejemplo, en la ciudad, ¿no? En la provincia ya habían experiencias, pero en la ciudad, cero. Pero sí, es cierto, no están preparadas en la ciudad. ¿Puedo hacer una intervención? No veo quién es. Agustina, pasa que yo no estaba cuando arrancó esto porque estaba en otra capacitación y... ahí te veo, sí. Y queda pendiente igual que yo después pueda escuchar lo que dijiste, pero es sobre esto último que estuvieron hablando y por ahí capaz que vos ya lo mencionaste, pero esto de distintos... cuando se estudian, por ejemplo, una perspectiva de los derechos humanos, todas estas temáticas, son todas las categorías que se dicen de discriminación. Y perdón, justamente... no te escuché, se me trabó internet justo. Bien, sí, es verdad, yo también te veo por ahí trabada, Fer, o te escucho trabada. Que estaba aportando de que por ahí cuando desde una perspectiva de los derechos humanos, todo esto, ya sea grupos con capacidades diferentes, mujeres, es más, ancianidad, o grupos de mayores de edad, son todas categorías de justamente discriminación. Y en realidad, yo aportando un poco lo que decía también Ale, que es una preocupación, hasta se puede ver grupos no solamente discriminados por la discapacidad, por ejemplo, esto no tener acceso a rampas o colectivos o educación, y encima la discriminación por ser mujer. Entonces yo creo que lo grave quizás, o para tener en cuenta es esto, que es un factor más a tener en cuenta, y que no todas las luchas se pueden hacer cargo de todas las luchas, o sea, que uno decida por ahí luchar más por un grupo, si se quiere, dentro discriminado, no quita importancia a otros sectores también para prestar atención. A mí me parece interesante este abordaje que le dio Fer,
Pero también está bueno esto tener en cuenta, yo creo que nadie le quita importancia a nada, todo lo contrario, y de hecho lo veo mucho, que una persona, por ejemplo, en silla de ruedas, que es mujer, tiene menos acceso a un montón de cuestiones que un varón en silla de ruedas. Y es justamente por esta doble discriminación, y si se quiere pensar en una niña en silla de ruedas, mujer, también tiene triple discriminación al lado de un nene en silla de ruedas. Entonces es esto, y estamos hablando justamente, como dice Fer, esto de la mitad de la población del mundial. Entonces, para tener en cuenta esto, si vamos a pensar en accesibilidad, que sea en todos los campos, y por eso está bueno esto de la interdisciplinariedad, y también pensarlos de todos los ámbitos y aspectos de discriminación. Por eso yo aporto la mirada por ahí de los derechos humanos, que es la que más aborda estas temáticas, pero que no le quita importancia a otras. Eso nomás. La transversalidad de las opresiones. Sí. Ay, ahí había un comentario que no había leído, que dice, la falta de urbanismo feminista es manifiesta en General Roca, ya que la municipalidad, al establecer las rutas de los colectivos interjurisdiccionales, lejos de la FAEC, limita el acceso a la educación a estudiantes. Sí, yo lo que aportaría ahí es que en términos de transporte público, lo que estaría, digamos, no hay una mirada de género en tanto hay recorridos que son mucho más expuestos al peligro que otros, ¿no? Eso, más que nada. Sobre todo la nocturnidad que pone de manifiesto estas cuestiones. Ahí estaría como la falta. ¿Sí? Sí, yo hice comentario, porque mientras que hablaba sobre transporte público me acordé de un problema que es bastante local, que lo sufrimos muchos estudiantes los que viajamos, ya que Cocó para a unas 15 cuadras de la facultad, en horario de bueno, salimos a las 10 de la noche y estamos expuestas tanto las chicas que viajamos y tanto las chicas que viven cerca, pero tienen que caminar 10 cuadras, digamos, y el colectivo local de Roca es bastante eficiente, es decir, no sé qué da más miedo, caminar o estar en la parada sola a las 10 de la noche. Entonces uno está bastante expuesto y limitado. De hecho, por ejemplo, yo me acuerdo que la cursada de Derechos y Recursos Humanos era a las 10 de la noche. Entonces yo estaba entre elegir salir de las 10 de la noche sola, porque justo unos compañeros no elegían esa cursada, entonces preferí otra cursada que salía a las 6, pero digamos sabiendo que iba a estar más segura. Por ende esto limita muchísimo, a muchísimos compañeros también el derecho a la educación básica, digamos. Sí, incluso si vivís en Roca y vivís en el barrio de Los Olmos y tenés que agarrar por calle La Plata, que es una boca de lobo a la noche, también. Claro, y ya vino la pandemia, personalmente a mí me vino, digamos, si se puede decir bien, porque ya no tenía más miedo, no estaba expuesta a viajar en colectivo a las 11 de la noche en la ruta donde no hay nadie. Claro, sí, es cierto. Sí, la movilidad es un aspecto del urbanismo, ¿no? Y respecto a la movilidad, no sé si vieron que hay una aplicación ahora que para los taxis están a disposición mujeres que conducen y que se puede pedir por ahí el auto acá en Neuquén, porque hay una necesidad, hay una demanda de eso, digamos. Yo el otro día me tomé un taxi en el río y me llevó una chica, y la chica me decía que entre las mismas mujeres que trabajan en la base, hacen turnos para que siempre haya una mujer. Siempre haya en cualquier turno una mujer, porque ellas saben, o sea, hay demanda. Entonces ellas se organizaron para hacerlo así, y además están como suscritas a esa aplicación para poder hacer los viajes, ¿no? ¿Algún varón que quiera decir algo que no sea Juan Carlos, que ya le veo la cara de disgusto?
Igual no es de disgusto, es de un montón de inquietudes, nada más. Pero yo sé cómo son tus inquietudes, Juan Carlos. Son aseveraciones que las planteas como inquietudes para que no duelan tanto, es así. Diego, ¿vos no querés decir nada? Hola, tengo mala conexión, por eso. Necesitamos los dos, usando internet. No, por ahí lo que en realidad quería comentar o quería agregar, porque la verdad que ya más o menos dijiste un montón de cosas, que por ahí se relaciona con todo lo que habían dicho, bueno, Alejandra, y Agustina, era el tema de entender que el Estado es responsable internacionalmente Sí. ante los colectivos vulnerables. Y que esa protección no se limita, digamos, en términos de igualdad de género, a lo que hace a mantener, digamos, o garantizar la igualdad formal, sino también a que el Estado haga algo más, digamos. Es decir, que no se limite a controlar, sino que haga algo más. Hay una teoría interesante, en realidad que está plasmada, es de Buenfils, pero de Roberto Saba, en el libro Igualdad, Igualdad como no discriminación, que él pone un ejemplo concreto, digamos, de cómo el Estado tiene que actuar, por ejemplo, en casos de concursos, por ejemplo, por tirar al otro lado, pero pueden ser de políticas urbanísticas, en la cual no basta con que el Estado llame a concurso, por ejemplo, para un cargo, digo Estado, Poder Judicial, lo que sea, y se limite a garantizar la igualdad entre hombre y mujer en el concurso, sino que el Estado tiene que fomentar como tal la práctica de tratar de que se inscriba mujer al concurso, tratar de borrar las desigualdades lógicas que existen en ese sentido, y de ese modo ser, digamos, acorde con en los términos de los tratados internacionales de derechos humanos y en los términos mismos de la Constitución. Y esto, bueno, justamente ahí hablaba yo iba a poner, cuando hablaban de las choferes mujeres, ya la Corte Suprema ha dado señales muchas veces en este punto de la inversión de los estándares probatorios en cuestiones de discriminación de género, fallo Cisneros, Pelicori, bueno, hay un montón, hay todo un recorrido que más allá digamos, de lo normativo, es re interesante, digamos, es muy interesante y la verdad que siempre es bienvenido escucharlo. Sí, lo amamos a Saba, del que estaba hablando Diego, lo amamos porque él no solo escribe, Saba es el que accede a paneles académicos y realiza disertaciones siempre y cuando se respete la paridad de género. Si él ve que no se respeta, se baja de la actividad. Esa es una forma de intervenir también, ¿no? Estar dispuestos a revisar privilegios. ¿Y por qué privilegios? Porque siempre en lo que hace la producción de conocimiento científico predominan los recorridos masculinos, ¿no? Entonces en ese punto, ¿y qué será? Porque no hay mujeres que tengan ganas de hacerlo. Que no hay mujeres capaces, que no hay mujeres que puedan. Eso está como para preguntárselo. Así que sí, a Saba lo queremos. ¿Qué inquietudes tenés, Juan Carlos? ¿Nadie más tiene inquietudes de los chicos? Yo te comento de verdad cómo lo estoy viendo. Está interesantísimo, los aportes de todos y todas. Pero te digo sinceramente desde dónde yo lo estoy viviendo, así como una descripción. Yo me acuerdo, porque de urbanismo feminista, esta es la primera vez que en forma teórica y sistemática yo escucho.
¿sí? Siempre cosas aisladas hay, pero en forma sistemática y organizada. Por el contrario, en el mundo agrario y rural sí he escuchado más, y hubo especialmente una postura que hace 3 años en la Universidad Panamericana en Guadalajara, una profe que ya es amiga, que no sé si lo conocen, Gloria Cortés Telles. Ella es de Nicaragua, es secretaria letrada de la Corte de Justicia de Nicaragua, es andinista, y tiene 60 años, y bueno, entonces una gran parte de su vida la pasó peleando en la selva, y está muy arraigada a los problemas de las estructuras agrarias, ¿no es cierto? Entonces, ella es una exposición fuerte para mí, que planteó en síntesis, sí, que el primer feminismo fue el feminismo agrario o rural, que no tuvo todo el desarrollo que tuvo posteriormente el feminismo urbano, que estuvo directamente asociado a la incorporación de las mujeres al mercado laboral, bueno, porque estas mujeres lograron generar élites intelectuales que sedimentaron esta concepción, cosa que no habían logrado hacer las mujeres rurales previamente, pero que el modo bueno, que las primeras mujeres que salieron al trabajo fueron las mujeres agrarias, pero un modo muy distinto, según planteaba la profesora, al de las mujeres urbanas, porque en el mundo agrario, creo que, claro, no existe esta fuerte división entre el mundo privado y el mundo público, porque el grupo familiar entero es el que desde la mañana a la noche está junto y cultiva y se abastece, y las mujeres, a la vez que esas actividades que vos llamás que se llaman, ¿no?, de reproducción, también intervienen en actividades de producción, ¿sí? Y hoy, en la Argentina, la mayor parte de los agricultores y las agricultoras, especialmente, son de agricultura familiar, ¿sí? Los grandes empresarios agricultores son 4 o 5. Y son generalmente agricultores. Las agricultoras, la mayor parte, son de agricultura familiar, donde se mantienen justamente, la agricultura es familiar, se mantiene todavía la práctica de estas dimensiones que vos planteabas, realizarlas en el grupo familiar, y con una división, esto lo agrego yo, una división entonces menos fuerte entre el espacio público y privado. Bueno, y a partir de esta posición, que a mí me quedó, me parece, nada, se me la retuve mucho, y de mi falta de desarrollo teórico en este tema del feminismo, a partir de esa tabula rasa en este tema del urbanismo feminista, yo escuchaba todas las exposiciones, y yo insisto en esto, que no tiene un desarrollo teórico fuerte, es una inquietud, pero para mí, recontra clara, y que me gustaría trabajarlo, que si de una me la pueden superar. Yo escuchaba todo lo que dijo Natalia, lo que dijo Alejandra sobre las discapacidades, algunos tramos de lo que dijo Agustina, y que vos también, cuando hablaste de la proximidad como un criterio superador del urbanismo actual, urbanismo patriarcal, la proximidad, esto lo digo yo claramente, obviamente, implicaría la idea de que entre un punto del espacio privado y otro punto, que tal vez del espacio privado, hay un ámbito de peligro. Y de algún modo u otro ustedes también lo dijeron o la noche, y entonces se trata de acortar ese espacio que sigue siendo de peligro. Entonces, a mí me queda la inquietud fuerte, a partir de la solidez de todas las ideas que acá se expusieron, sobre si no es posible pensar en el ámbito de las ciudades, que es donde vive la mayor parte de la gente y de las mujeres, si no es posible pensar en una revisión, insisto, de esta diferenciación, que seguiría siendo de algún modo fuerte entre espacios públicos y privados, con un ámbito peligroso entre los dos ámbitos. Porque, bueno, también para los varones, la sociedad patriarcal tiene imperativos muy fuertes, ¿no es cierto? Claro, sí, porque todo estereotipo marcado implica una responsabilidad de responder y estar a la altura por parte de las masculinidades. Hay un modelo a seguir, y si vos no estás dentro de ese modelo a seguir, quiere decir que sos otra cosa y que estás fuera. Entonces, a mí me queda la inquietud para que alguien me la responda, para verla, estudiarla, si no sería posible repensar
formas de vida urbanas, en donde esta diferenciación, que de un modo u otro sigue siendo fuerte entre el espacio público y el privado, esté tan mantenida. Porque si se confunde no en un espacio estatal, sino en un espacio social, donde esas dimensiones tan claras que vos dijiste de producción, reproducción, personal y política se pudiesen realizar de alguna forma conjuntamente, no estarían estos tramos de peligrosidad entre un espacio privado y otro espacio privado, un espacio privado y otro espacio público. Creería yo que se generarían vidas más cálidas, ¿sí? Al final. Sí. Pero bueno, esa es la que me queda. ¿Sabés quién tiene una propuesta así? No. Okabe, la arquitecta. Ella tiene una propuesta de comunidades. Así, un diseño de comunidades que implican esto que vos estás marcando acá. Bueno, vos pero bueno, la miran como que es... Vos que sos más especialista que yo en esto, y posiblemente más especialista que todos y todas las que están acá, ¿creés que se podría profundizar una línea de pensamiento de este tenor? Entonces, si me decís que Okabe lo ha hecho y no la desvaloriza. Ella lo plantea, después le dicen que está loca, obviamente, pero bueno, ese es otro tema. No, para nada, pero yo creo que las desigualdades son tan estructurales que también hay que revisar las conductas individuales para que tengan después una consecuencia en lo público. Entonces ya no se trataría solamente de espacios, sino, o sea, hay que pensar que hay dos formas, una externa por parte del Estado, esto que decías vos, la publicidad de la vida o lo que fuera, y que está la del individuo hacia la comunidad, que sería la de a través del trabajo de sensibilización y demás. Entonces, si no está este aspecto de la sensibilización y poder diferenciar y poder evidenciar, digo, las desigualdades, poder reflexionar sobre eso, que los varones puedan cuestionar sus privilegios y demás, por más que vos hagas una comunidad, seguramente las tensiones y las relaciones de poder van a ser las mismas, ¿eh? Ese es el tema. A esos niveles está estructural la desigualdad. Pienso en voz alta, ojo. Si trasladamos todo porque es un sistema que es económico, pero también es social y cultural el patriarcado, o sea que por más que limitemos el espacio, o sea, si no pensamos en las tareas de promoción, de prevención, de sensibilización, eso que hay como, es complementario, entiendo. El cambio debe ser cultural. Incluso fíjate cómo, yo pensaba, esto lo hablamos mucho acá en casa, el tema de los femicidios. Basta empezar a escuchar a la gente opinando sobre los femicidios, muchas veces mujeres también, ojo, que se reproducen, digamos, desde el desconocimiento a veces, algunas cuestiones que son bastante patriarcales también. Porque el sistema se sostiene por hombres y por mujeres también, eso hay que ser bastante consciente. Que dicen, el femicida, pena de muerte, porque el femicida no va a cambiar más porque los violentos no cambian. Los violentos. Como que hay un grupo que es de violentos y el resto es hombre bueno, hombre totalmente sin ningún vestigio de práctica que pueda seguir reproduciendo desigualdades. Y en realidad, el femicidio es la expresión más brutal de todas estas desigualdades que estamos viendo y que se sostienen porque hay un montón de otras costumbres, de otras conductas que lo sostienen. O sea, por eso digo, la tarea de sensibilización es súper importante. Entonces, sí es cierto lo del espacio, pero también es cierto que se tiene que complementar con tareas de sensibilización. Pero esa tarea tampoco es tan fácil, porque hay gente que está muy resistida a hablar del tema, a poder pensar en que realmente hay una desigualdad estructural y que genera violencia, que es en definitiva lo que estamos viendo a diario. Una mujer cada 23 horas se muere. La matan, perdón. Eso no es porque hay un loco de forma aislada que ahí mata, digamos, ¿no? Interesante pensar en eso. Entonces, respondiendo al espacio físico, yo digo sí, pero me pregunto qué tipo de experiencia puede surgir de ese espacio físico si en las dinámicas de organización se reproducen las metodologías patriarcales, ¿no? O sea...
Fernanda, yo por mi parte es la última intervención, ya muy operativa. Entonces, para lo que hagamos, bajo tu dirección, no sé con quién otros compañeros y compañeras acá lo vas a hacer, de los grupos, como hablamos ayer, pero podríamos, a mí me quedan muchísimas inquietudes. Pero vos decís así, yo estudio y después te contesto y así. Lo que pasa es que eso, capaz que Me investigo. hagamos una propuesta básica, mínima, superable, capaz errónea, porque así, pero a mí me queda la grandísima preocupación obvia de hacer una propuesta bien. Me queda, o sea, es muy claro, ¿no? La sensibilización, la transformación, está claro. Pero hablando en particular de los espacios, a ver si podemos hacer propuestas regionales que tengan algún grado de implementar y de posibilidad práctica de implementación. No se trata solo de espacios, es muy claro. No se trata solo de espacios, ¿no? Pero si en algo los espacios pueden incidir, podríamos pensarlo bien. Personalmente, a mí, por ejemplo, esa línea que se ha desarrollado, de que hay intersticios de peligrosidad, que hay que tratar de saltarlos rápido, como dijimos, esos trayectos, yo creo que se debería por ahí rever y cómo transformar esos espacios de tal modo que no hubiese que llegar a plantear la proximidad entre un punto y el otro. Pero eso me parece a mí desde mi desconocimiento teórico de esto, así que lo trabajemos de un punto importantísimo, esto, en el urbanismo. Después en derecho agrario, no sé. Hay una arquitecta que se llama Ana Mux, creo que es el apellido, es cordobesa. Ella lleva adelante en Córdoba programas de ciudades seguras. ONU Mujeres, que es el organismo de la ONU especializado en mujeres, tiene una serie de programas en el marco de un programa macro que se llama Ciudades Seguras, que tienen que ver con esto. Obviamente que las mayores intervenciones que han hecho han sido en India, donde, bueno, las urbes son un descontrol, donde tenés 800.000 personas arriba de los colectivos, entonces han intervenido directamente ahí, ¿no? Pero que la experiencia de ella tal vez pueda ser de base para poder plantear algo al respecto. En Córdoba, ¿no? ¿Qué pasó? No se escucha. No, y si no hay más aportes, cortaríamos, porque los chicos y las chicas que están escribiendo, deben estar hablando de nosotros, porque están escribiendo por el celular. No sé si en un grupo o entre ellos. Mientras sea bien. No sé si tienen más inquietudes. Yo puedo hacer otro aporte o pregunta. Con esto que, no sé, el tema de las propuestas y demás, sobre qué se puede hacer, que está diciendo Juan Carlos, no sé qué opinará Fernanda y el resto de las compañeras y compañeros, pero a mí me pasa que yo escucho mucho, comparto varios espacios, ya sea institucionales, de facultad u otros lugares, y escucho mucho esto del el interés de, bueno, hagamos algo. Igual lo difícil que realmente después es llevarlo a cabo, porque yo creo muy fuertemente lo que dice Fer, que realmente tiene que iniciar por uno la propuesta de decir realmente esto necesita un cambio, y si bien uno puede proponer un montón de actividades y puede hacer un montón de cosas de construcción, sin ofender al género, el varón es el primero igual después en no hacerlo, o en no participar. No digo todos, obvio, voy a hacer esta aclaración, que tampoco me gusta hacerla, pero a veces es necesario, pero es cierto que es realmente difícil, o sea, en el momento justo de interpelar y de sumarse es donde no. A mí me ha pasado un montón de actividades en la facultad, me parece una buena institución, la universidad, para promover actividades de este tipo, y después terminamos ocupando el lugar mujeres, todas mujeres, que ya estamos interpeladas y ya queremos hacer algo. Y el cambio de estas cosas se necesita la construcción de parte de la otra mitad de la humanidad, y es muy difícil llegar a que hagan. Por ahí uno se prende mucho y después vos ves, y realmente a mí al menos me pasa que te desgana, porque, o te saca un poco de energía, porque decís, pucha, lo puedo hablar un montón de veces, pero es realmente difícil esto que dice Fer, el cambio cultural individual dentro del actuar social. Sí. Agustina, ¿te puedo responder? ¿Sí? Fernanda, ¿o vos le ibas a plantear algo?
No. Viste que la concepción que yo tengo, por lo menos básica, del derecho como un orden tridimensional, ¿no? Que ahora también Antonio Azuela justo lo plantea de un modo muy interesante también, pero más o menos en esa línea. Hay una dimensión que es la dimensión normativa. Hay muchas normas que existen y que no son actualizadas socialmente, que tienen vigencia normativa justamente, pero no tienen vigencia sociológica. Incluso esta ordenanza que dijo Fernanda, 14.057, es una reiteración de eso. El Consejo Deliberante dice, todas estas normas existen, pero a partir de ahora hay que difundirlas para que sepan que existen y que se actualicen sociológicamente. Y además incorpora que todos los febreros hay que hacer un informe sobre el grado de cumplimiento de las políticas públicas, etcétera, etcétera. O sea, es una convocatoria a dotar de vigencia sociológica a las normas. Las normas solas no sirven absolutamente para nada, no son derechos. Las normas tienen que tener efectivamente vigencia sociológica para transformarse en un sistema, en un fenómeno jurídico. Pero para que un fenómeno jurídico exista y un orden social exista, también se necesitan las normas. Entonces, creo entender eso sin sensibilización, que es como, yo siempre planteo como un nuevo órgano de conocimiento, tan importante como la vista, el oído, es prácticamente un órgano de conocimiento, nada se logra, pero ni con estas normas ni con ninguna otra norma. Pero sin embargo, tener aunque sea un sistema normativo claro, ayuda, en primer lugar ayuda a uno a organizar las ideas, y en segundo lugar, permite que en otro momento adquieran vigencia sociológica estos postulados normativos. Entonces, en este aspecto, porque encima no son normas para todos, son normas de la que acá estamos hablando, para nada más que de uso del territorio. Que la verdad que en todo este tema tan profundo que se está hablando, es nada más, es algo muy mínimo, el uso del territorio. Pero sin embargo, no hay que desconsiderar, me parece a mí, la potencialidad de un sistema normativo para cuando pueda adquirir vigencia sociológica. Hay muchas veces que las normas no escritas, las normas consuetudinarias adquieren fuerza sociológica, y muchas veces en las revoluciones muy fuertes de un solo saque, valores no normativizados también adquieren vigencia sociológica, pero eso es como medio excepcional. Entonces, yo creo que de todas maneras es un esfuerzo valioso, importante a nivel personal y a nivel social, tratar de ver de qué modo en esa construcción re difícil, de deconstrucción, ¿no? Reconstrucción, podemos plantear una normativización. Pero yo coincido, insisto, por lo que está en la base de tu razonamiento, que la norma sola no es absolutamente nada, pero sí se convierte en todo cuando se actualiza sociológicamente, y ahí se convierte en un fenómeno jurídico. Por eso, no sé cómo lo viven ustedes, como vos decís que están en muchas áreas, en muchas instituciones, y hablando de esto, no sé cómo, si les genera decepción, no sé cómo lo vivís o cómo lo viven. Pero yo creería, que puede ser un aporte útil pensar normas que estén disponibles para cuando la sensibilización genere esa posibilidad de vigencia sociológica. Así lo vería yo. Pero, dicho esta reflexión mía, reitero la pregunta. ¿Ustedes creen, las chicas, ¿no? Porque vos decías las mujeres, vos decías que son mujeres las que terminan participando en estos ámbitos, y que son varios, y por ahí con resultados que no son los esperados, me quedó la sensación de lo que vos planteabas. ¿Cuáles serían las prácticas adecuadas, o que vos entendés que habría que hacer y que no se hacen? ¿Yo, Agus? Yo te pregunto si a vos. No sabía si a mí o a alguien más. Las que estén acá, que estén participando en esos ámbitos. No, a mí me parece necesario, y uno sigue apostando porque, nada, creo que el fundamento de esto es justamente la difusión, sensibilización. Sin eso no va a haber nada. Lo que digo que yo creo que falta es la reflexión interna individual, y en especial de la otra mitad de la humanidad que no somos mujeres, o mujeres trans, cuerpos gestantes y demás, que solemos estar de este lado. Que eso es algo que nosotros no podemos hacer.
que a eso voy yo, y que es, creo, a veces lo desmotivante. A mí me pasó de estar capacitaciones de la facultad que tienen que ver con esto, y que al final terminamos estando todas mujeres, y nosotras ya nos sentimos interpeladas. Entonces es como, bueno, seguimos aportando, pero el mínimo que tiene que hacer uno de modo individual, por parte de los varones, no lo podemos hacer nosotros. Entonces podemos ofrecer un montón de espacios, un montón de sensibilización, pero creo que hay una gran parte que escapa a nuestra posibilidad por más ganas y esfuerzos que pongamos, y espacios que demos, y charlas que demos. Entonces, esa es al menos mi opinión, que por ahí digo, está buenísimo, pero en el momento realmente de hacer algo, sin ir más lejos con esto que pasó, que decía Fernanda, el femicidio de Villa Langostura, la interpelación por el resto, en el momento que hay que hacer algo, o que hay que cambiar la cabeza, o que dar la opinión, nosotros no lo podemos suplantar. Que creo que es algo base igual con cualquier problemática, ¿no? No estoy diciendo que es de esto, propiamente de esta discusión, pero bueno, entiendo que podemos ofrecer un montón de espacios, charlas y cosas, pero la reflexión individual no la podemos suplantar, y creo que eso es la parte más difícil, porque interpelar a esa reflexión creo que es lo más difícil, o al menos así lo entiendo yo. Ay, perdón, hago un aporte chiquitito ya que es tarde, pero lo que decía Agus, me acordé de que uno del Consejo de Magistratura en Neuquén, en un concurso preguntó a alguien de que si él considera necesario que haya capacitación para el Poder Judicial sobre violencia de género, si es innecesario, imprescindible. Y la respuesta correcta era de que en realidad, por más que haya 1.000.000 de capacitaciones que lo hagamos todos los días, es un proceso de construcción individual que se hace día a día. Eso no. De hecho, a mí me gustaría retomar lo que decía Juan Carlos, de que los varones también eran salpicados, digamos, por las imposiciones del patriarcado, ¿no? Porque el varón también, no es que el varón, se es varón de muchas formas. En el patriarcado se es varón de una sola manera y se relaciona con determinados valores que tienen carácter de rígidos. Esto del hombre proveedor, de ser paternal, de ofrecer siempre soluciones, son, digamos, características del hombre tipo que nadie va a decir que ser proveedor es malo, pero, digamos, tiene la característica de ser inflexible y de ser rígido, que genera muchas veces frustración en las masculinidades. Porque es eso, hay masculinidades, no una sola forma de ser varón, ¿no? Entonces ahí es donde el patriarcado oprime a ciertas masculinidades que no habitan como deberían habitar para el sistema. Y ahí también es importante que el varón empiece a decir, che, bueno, pero esto no, o sea, porque no por nada los varones son los que se suicidan, digamos, son los mayores índices de suicidio, responden a varones. Tiene que ver con esta bomba de tiempo que se genera de tener que responder a un modelo de masculinidad hegemónico, como lo dicen los estudios de género, que es un modelo de masculinidad hegemónico, y que nada, no tiene nada, por ahí no se coincide con la forma de ser hombre de muchos compañeros, por ejemplo. ¿Puedo decir algo? Uy, sí, por favor. Que no, vengo escuchando toda la charla y está re interesante. Y yo no opiné nada hasta ahora por mi condición de hombre. O sea, siento que no puedo aportar mucho porque, o sea, muchas situaciones no las vivo y no las sufro como las sufren las mujeres. Por ejemplo, salir a la calle de noche, me pasa con mi pareja que, no sé, ya todo el tiempo siente miedo de ir a algún lugar sola de noche. Y me dice, o sea, todo el tiempo avisándonos, y a mí no me pasa eso. O sea, yo puedo salir a la calle y no siento el miedo de que, o sea, el único miedo que puedo sentir es que me roben, pero no siento el miedo de que me abusen, de que me pase cualquier otra cosa, y por ahí siento que en estos espacios no, o sea, la opinión mía no sé si ayudaría mucho en el espacio urbanístico, digamos. Después sí comparto un montón de otras cosas que están diciendo que las entiendo y las veo así, y creo que la universidad a mí me cambió mucho mi forma de pensar, pero hasta antes de entrar a la facultad era como bastante machista, o sea,
Machirulo. Sí, y de hecho tengo todavía seguramente un montón de actitudes machistas que, o sea, las trata de cambiar y, o sea, de eso lo que vos decís, el micromachismo y un montón de cosas, pero bueno, o sea, por ahí en la parte urbanística siento que en mi condición de hombre no sé si puedo opinar mucho de las cosas a cambiar porque no sé qué puedo aportar si mis vivencias fueron otras, pero bueno, por el hecho de ser hombre. Igual, lo de la universidad, Manuel, no te pienses que la universidad en términos de machismo es un ideal, ¿eh? Sí, no, quizás también por mis vínculos también, o sea, Sí, puede por la ser más gente que crítico. conocí en la facu, o sea, a eso me refería quizás un poco, Tremenda, la facultad es tremenda. sí, pero bueno, o sea, Tremenda. pues, No hay más porque son las 21, las 9 horas, nos hemos quedado Bueno, demasiados. Muy interesante, muy interesante. Yo igual tenía algunas inquietudes, hice la reflexión y me quedé con más inquietudes. Yo les insisto a las personas, bueno, por lo menos Agustina lo verbalizó, pero las otras chicas me parecen que adhieren. Si entienden que hay prácticas locales, ¿sí? Porque sí, hay movimientos internacionales y discursos internacionales, pero tal vez uno puede encontrar métodos locales de transformación en algunos aspectos. La charla de hoy es muy chiquito, ¿no? Porque uno no puede, porque lo que planteó Fernanda es que el espacio urbano es un ámbito de peligro fuerte para las mujeres, en síntesis. Eso, así planteado, yo, bueno, claro, tengo el dominio de este espacio, lo reitero y nadie me corta, pero no es aceptable. Eso hay que rever y, ¿de qué modo? Mi idea inicial, insisto, es esto que yo planteé. Puede ser, bueno, generar ideas claras, normativizadas, aunque sea, y después a través de otras prácticas sociológicas, como la sensibilización, ver cuándo se actualizan socialmente. Si hay otro camino, la verdad que lo podría, aunque ya no corre por el proyecto de investigación, que si necesariamente por ahí no, habría que verlo, yo no, habría que pensarlo, yo estaría atento si lo escucho y que nos digan cómo, pero esta idea básica de que el espacio urbano es un espacio de peligro fuerte para las mujeres es así planteada, yo nunca la había tenido en mi cabeza. Bueno, hay que reverla. Y entonces, la idea esta de la proximidad no me gusta nada, permito, porque presume que ese espacio peligroso va a seguir existiendo y que hay que achicarlo, y que vaya de un lado a otro, por ejemplo. Bueno, listo. En serio, Fernanda, cuando vos quieras cortás, yo... por mí ya está y bueno, muchas gracias por los aportes. Lo voy a tener en cuenta todos.